Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Hugo Colace. Vos sabés, Hugo, que cuando subí el primer episodio de este podcast, la primer noticia que tuve de que alguien lo escuchaba fue un mail tuyo. Ah, mira. O sea, para mí, que estés acá sos como la prueba viviente de que alguien lo escucha, esto que estoy haciendo. Sí, Así que dije, bueno, alguien me escucha. Así que a lo que te comprometo ya es que en el momento que suba, que ponga online este podcast, el que estamos haciendo juntos hoy, lo escuches, porque sos mi garantía de que alguien lo voy escuche. a escuchar. Imagínate si vos no te escuchás a vos mismo después. Lo voy a querer editar después, Claro. ese va a ser el problema. Bueno, ahí no cedemos, dejamos todo, No, hacemos quedar mal a todos nuestros invitados. Hugo, vos siempre empezamos con la misma pregunta. ¿Tenés registro de en qué momento apareció el cine en tu vida? Totalmente, mira. No sé si del cine, pero que tenía ganas de dedicarme a esto. Tengo claro un par de cosas. Siempre lo viví con orgullo hasta que empecé a hacer terapia y en ese momento la terapeuta me dijo, bueno, pero pensá también que te perdiste de tener otras posibilidades. Eso me frustró un poco, pero bueno, que igual, con la igual terapeuta mantengo equivocada. bueno, igual mantengo la cosa porque no me fue mal. Calculo que a los 6 años, más o menos, a la escuela primaria donde yo iba, fuimos a ver un programa de televisión infantil a Canal 7. A ver la grabación en vivo. Yo no sé si era grabación o en vivo, Ajá. Nunca supe. Era un programa de un... Pero digo, al piso me refiero. Sí, claro, a ver, era como participábamos de la tribuna, digamos, del programa. Claro. De lo que me acuerdo no es tanto de lo que pasaba con ese cómico, con ese animador, sino de lo que pasaba atrás. Me llamó la atención todo el espacio que había para el otro lado, lo que ahora podemos decir los tiros de cámara, ponele, Claro. Bueno. Sí, el off, ¿no? Lo que no se veía en la pantalla. Lo que no se veía, lo que yo en la tele no veía. Los cables, la cantidad de gente que había trabajando, todo atrás de esas cámaras para un tipo que decía cosas ahí, qué sé yo, supone que eran cosas divertidas. Y nunca me voy a olvidar de eso. Yo creo que esa imagen me fijó algo. Evidentemente algo me pasó ahí, porque no puedo dejar de remitirme a esa primera imagen. Era como revelador, ¿no? Ver, sí, mira, hay esto otro no se mundo veía, atrás. claro. Entonces, siempre la gente que hablaba de los oficios, a mí me remitía siempre esa imagen. A los 10 años, en mi casa, la casa de clase media, no clase media baja, mi viejo laburante gráfico. De hecho, yo viví en el barrio gráfico, es un barrio que se creó especialmente para los gráficos. Esto era en Wilde, en el partido de Avellaneda. Primero se creó para los obreros de una imprenta que se llamaba Fabril Financiera. No se llenó el cupo, entonces lo ampliaron para la gente de los demás sindicatos gráficos. Y ahí entraron otras imprentas y ahí entró mi viejo. Y tampoco se llenó el cupo. Entonces lo ampliaron para la gente de Luz y Fuerza. Entonces en el barrio estaba el tipo que laburaba en Crónica, el otro que trabajaba en La Nación, el otro que trabajaba en la Fabril, el otro que trabajaba... Y los que trabajaban en Luz y Fuerza. La identidad ahí barrial, yo creo que me marcó mucho. Todo se formó con la gente que fue a ese barrio. Un club de barrio, carnavales, pasar música, qué sé yo, no sé. Como en la primera juventud, en la primera adolescencia... Estábamos todos muy integrados. Y eso tuvo, digamos, yo creo que tuvo como una consecuencia de ciertos actos y ciertas cosas de compañerismo y lo podría trasladar ahora, decirte, a trabajar en equipo o a hacer cosas en equipo, que siempre lo tuve como muy, muy, muy presente eso. La cuestión es que entre esa imagen que yo te contaba antes y 10 años y medio, 11 años, yo me armaba lo que para mí era una cámara de televisión todavía. No estaba muy relacionado con el cine. Todavía estaba como muy metido en la tele. Entonces me armé una caja de zapatos, núcleo de cómo se termina el papel higiénico, el cartón del papel higiénico, 2 o 3, y eso era como una cámara y un lente que me había armado. Y miraba por ahí. Iluminaba con veladores que había en mi casa. Jugábamos a la tele, medio 10 años. Pero digamos, ya tenía como una inclinación.
Pasó bastante tiempo, hice algunos cursos de fotografía, pero porque me había podido comprar una cámara, sacaba fotos en los cumpleaños, con una Kodak Fiesta y después otra cámara, la Reflex. Y después, cuando apareció la Escuela de Cine de Avellaneda, se inauguró en un año y yo en el segundo año que la escuela funcionaba ya me anoté ahí. Quería ser camarógrafo o cameraman. Ajá. Quería ser el tipo que opera la cámara. Bien. Eso era mi objetivo. Yo pasaba por un lugar donde estaban filmando algo y no se me ocurría mirar a los actores, a las actrices. Miraba el equipo, miraba el trabajo de cámara, miraba, qué sé yo, era como... Me fascinaba eso. La Pensaba, sensación ¿cómo habrá sido este tipo para que llegó ahí? ¿Cómo fue? Yo ¿Cómo quiero hizo? estar ahí. Yo quiero estar ahí él. sentado o parado al lado de la cámara, encuadrando, moviendo la cámara. Me puedo identificar mucho con eso el día que yo entré por primera vez en un estudio de grabación. Claro. Y era ver a los tipos que trabajaban ahí adentro. Claro, y yo dije, yo quiero ser ellos. Claro. Yo no sabía que podían tener esta vida. Claro, ¿no? Porque uno, de hecho, mira, una de las cosas que hice fue, mi vieja tuvo como algo habrá visto y se habrá dado cuenta, obviamente con todos esos juegos que yo te digo que tenía y todo eso, y tuvo como una luz en la que me anotó en lo que era el Labardén, que es el Instituto Municipal de Arte, ahí en la calle Garay. ¿Y esto cuando estabas en la secundaria? Claro, sí, a los 13 años, 13, 14 años. Y ahí hice teatro, hice títeres con Ariel Bufano, Mira. Hice de todo. Bueno, eso debe haber sido importante. Yo creo que eso fue fundamental también. Eso fue como la piedra, ya ahí había algo... Si había algo blandito, eso se claro. solidificó de una manera muy... ya era un mundo artístico que me orientaba, digamos, que había otro mundo, ¿no? O sea, hacer títeres con Bufano, sin saber quién era Bufano yo, y claro. después saber quién era Bufano era como impresionante. Había que tener mucha imaginación para y mucha, una cosa así como muy desinhibida, ¿no? Yo casi como que no quería ni que se supieran en el barrio que... Claro. De hecho, teníamos que tener unas calzas como de ballet. Para hacer sí, no, para todo. Andábamos ahí, qué sé yo, con eso teníamos teatro, andábamos como vestidos, en general, como casas de ballet, qué sé yo, y yo no quería ni que se enteraran mis hermanos de eso. Imagínate que era como, ¿viste? Y de ahí es que hoy estás vestido así con estas calzas que viniste. Sí, pero esas eran negras, estas son lilas. Bueno, claro, entonces esto era importante, digamos, dentro de tu formación. Sí, totalmente. Y entonces empezaste en la escuela de en la escuela de Avellaneda con el fundador, que era Miguel Krebs. Pero pasaba algo, yo compraba la revista Fotomundo. En ese momento había dos revistas, una que era Fotomundo y la otra Foto Universal. Y leía lo de fotografía, qué sé yo, pero me empezó a gustar lo de las filmaciones también. Y el tipo que escribía esa parte de cine era Miguel Krebs. Claro, lo que él contaba en esas dos páginas que había con ejemplos y qué sé yo, eran en general trucos para hacer en 16 milímetros o en Super 8. Me acuerdo que había una cámara que se llamaba la Canon 1014, que era como la joyita en ese momento, que era una cámara que podía retroceder, que podía hacer fundidos. Claro, entonces él contaba esas novedades y qué sé yo. Y cuando me fui a inscribir a la escuela de cine, resulta que me enteré que el director era él. Así que fue como... revelador. Sí, viste, como la certeza de que, bueno, va a estar bien esto va a estar bien. Él tenía como la idea de hacer una escuela de cine donde aprendieras un oficio. Es decir, había profesores para los oficios. Y mientras tanto consumías cine. Claro, como espectador, ¿no? Exactamente. A partir de empezar a estudiar cine, yo consumía cine como cualquier espectador. No era que nunca había entrado a un cine. Empezaba ya a formarme un criterio y iba a ver cine. Siempre me gustó el cine argentino. Siempre iba a ver cine argentino. Y iba a ver también otro tipo de cine. En una época que había mucho cine italiano, había mucho cine francés. Empecé a ir ya a Corrientes. Empecé como a salir del circuito más cercano de
de Wilde, del centro, de lo que sea, pero y empecé a ir a los cines con un circuito un poco más concreto. Más cinearte, digamos. Claro, no a la tanto Cinemateca, comercial. Claro. mucho la Cinemateca, hay ciclos y... Bueno, empecé como a zambullirme en el mundo del cine y a descubrir un mundo absolutamente diferente. Y tu mirada sobre estas películas que veías ya empezaba a ser sobre el trabajo del director de fotografía. Claro, exactamente. Empezaba a ver climas, ¿viste? No me daba cuenta todavía qué pasaba, aún estudiando cine y todo, y viendo puestas de luz, pero todavía no me daba cuenta exactamente lo que se podía modificar. Todavía pensaba como un espectador común, en ese sentido que, bueno, lo que está. Claro. O sea, esto que es de día se filmó de día, a esta hora, pasó un ratito y después filmaron otra cosa, después salieron... O sea, el trabajo era solo poner la cámara. Claro, digamos. para mí el trabajo todavía yo estaba Claro. muy involucrado con la cámara, entonces era como que todavía no había entrado en el mundo, vamos a llamarle expresivo, Claro. de la fotografía. Claro. Era como más técnico, me parecía eso. Me parecía que todo este mundo, cuando Jorge de León nos explicaba todo el tema del revelado y toda la química y todo eso, me parecía que se iba un poco de lo que yo quería. Uh-huh. De hecho, yo siempre digo que cuando terminé de entender de qué se trataba la sensitometría, apareció todo el mundo digital, así que digamos que nunca terminé de involucrarme de una manera así fanática. Tenía qué sé yo, que leer. Claro, y tener un conocimiento, pero... Todavía tengo el librito de tapa verde que era el manual de la sensitometría, que lo conocí, lo tengo como de memoria, pero que no era un valor en sí mismo, digamos. Eso. Había gente de buena voluntad que me ayudaba con eso. Claro, aparte es como decís vos, eso es transitorio. Después de lo que se trata es de narrar, de ayudar a contar una historia, Claro, de trabajar con las emociones, con lo Sí, que le pasa totalmente. al espectador, ¿no? Yo aún ahora soy de los que creo que no hay nada mejor que un buen guión, ¿no? Después aparece el director, si lo cuenta bien, si entendió de qué se trata, si puede ser un guión escrito por otro, puede ser un guión de él. En general, cuando leo el guión, lo quiero leer, no quiero saber nada, me tengo miedo. La película se trata de para, no me Claro. cuentes nada, déjame que yo lea el guión, porque me pasa lo siguiente, cuando leo el guión por primera vez, estoy mucho más cercano a un espectador que va, paga su entrada, se sienta, se apaga la luz y aparece la película. Entonces es el único momento donde yo digo no estoy contaminado, ¿viste? Con nada. Y de hecho, siempre las primeras devoluciones que yo hago no tienen nada que ver con la luz. La luz aparece después, cómo lo vamos a hacer. Aparece siempre con algunas cuestiones que me parecen como espectador con respecto al guión. Uh-huh. De algunas son, obviamente no es que todo el mundo me da bola, qué sé yo, es como No, por supuesto. De 10 que tiro, toman 2, qué sé yo, ¿viste? Las otras 8 quedan en el camino. Pero seguramente te quedás, esa primera impresión que vos percibís cuando lees ese primer guión como un espectador, o como un lector en ese momento, Claro. Todavía no sos un espectador, pero seguramente es como que hay que volver a esas sensaciones, ¿no? Tratar de volver a esa primera sensación que uno tuvo con el guión, ¿no? Bueno, yo justamente lo que vos decís, porque lo tengo para hacerlo gráfico, como el guión en la mesita de luz siempre, ¿viste? Entonces sé perfectamente, releo exactamente las escenas que vamos a hacer, sigo tomándome nota de lo que se va a hacer al día siguiente, me anoto cosas, llego al set, le comento diálogos al director muchas veces, no importa qué director sea, yo porque lo pongo sobre aviso, mirá que yo te voy a joder con esto, no tenés que decirme que no, ni nada, ni que sí, ni que no, ni nada, ¿viste? Si te sirve, genial, si no yo te lo tiro, si no te sirve, después no voy a insistir, Claro. Porque yo entiendo que vos decidiste, o sea, la verdad que en ese sentido las jerarquías son importantes, ¿viste? Porque si no es como un caos. Sí. Últimamente estoy haciendo como muchas óperas primas y de lo que trato justamente es como mantener un equilibrio en el que no quiero abrumar ¿viste? Este tipo tiene una cantidad de películas, ¿viste? Qué sé yo.
a veces hay que medirlo como los pilotos de avión, ¿viste? Son horas de vuelo, ¿viste? Son horas de set, ¿viste? Totalmente, yo creo que eso tiene muchas cosas a favor, pero el otro día hablando con Roberta Sí, Pesci, vestuarista Roberta también, Pesci, muy hay ciertas cosas del ópera primista que viene con cierta inconsciencia y cierta frescura que a veces juega a favor, ¿no? Me parece que es como encontrar el equilibrio entre esas dos cosas, aprovechar la experiencia, exacto. por un lado, pero por otro lado también los que fuimos acumulando más experiencia, tratar de seguir nutriéndonos de esa inconsciencia. Exactamente, y esa ganas, pasa, ¿no? Exactamente eso. Sí. Yo te digo, lo que puedo aportar a lo mejor es como una mirada, te diría, un poco clásica. Normalmente lo que me termina pasando es eso, que vos aprendés de la gente que viene, porque si no, nada se movería, sería todo estático en el mismo lugar y nada tendría como un desarrollo. Y de repente aparece entre las óperas primas la Ciénaga. Claro. Entonces, ¿qué le vas a decir a Lucrecia? Ahora, hoy, si yo hiciera una película, ¿qué vas a decir? Che, me parece que este diálogo podés decirle, pero seguramente tiene un as en la manga. Y en ese momento también, o sea, era su primera película, se apoyaba mucho y al mismo tiempo tenía un grado de independencia notable. Uh-huh. Y el tiempo obviamente le dio la razón en muchos aspectos, ¿no? Por no decirte todos. Ahora, volviendo al tema del guión y de que yo coincido con vos, que es la base de todo, ¿no? Igual me fui sorprendiendo a lo largo de los años cómo un buen guión se puede destrozar. Ah, bueno, claro. Por eso te digo, depende de la mirada del director y depende de lo que el director interprete de eso. Inversamente, un mal guión es irremontable. Claro, totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es imposible porque hay una estructura que vos, por más que la filmes de otra manera y qué sé yo, no hay forma que en la edición lo puedas salvar. Yo tengo un hijo editor ahora y con el que también intercambiamos una cantidad de cosas con respecto a todo lo que tiene que haber en el guión y todo lo que tiene que haber en el rodaje. Pero si no partimos de un buen guión, de un guión pensado, armado, qué sé yo, uno de los mejores guiones que yo me acuerdo, porque además se respetó mucho, fue el de Sin Retorno, una película de Miguel Cohen, uh-huh, que el guión es de él y de su hermana Ana Cohen, que tenía una estructura realmente muy interesante y la película tiene un peso donde no hay nada, te diría que quedó, bueno, liberado al azar. Acá, no, había, y además Miguel, que es un tipo así como muy riguroso, una cosa que aprendí de él, y es que por ahí uno ya lo sabe, pero no lo sabe puesto en palabras o puesto en el medio de un rodaje, que es cada escena tiene que tener un fundamento, tiene que ayudar a que la historia avance. Si esa escena no te ayuda, se pueden filmar muchas cosas que después en edición a lo mejor se eliminan. Claro. Pero justamente por eso, porque no ayudan a avanzar y perdés tiempo en algo que a lo mejor ya es un dato que ya diste o es un dato que te deriva a otra cosa. Y lo interesante es avanzar, avanzar para que el espectador esté como todo el tiempo. Ahora estoy asociando, y esto que decís de la edición, porque justamente temporalmente mi trabajo aparece en un momento muy distinto que el tuyo. Exacto. Entonces sí. Me produce mucha curiosidad aprender y entender qué es lo que te pasa a vos en un momento tan distinto, porque digamos, los dos tenemos esta primera situación inicial de leer el guión y ver lo que nos pasa, qué sé yo. Después viene el rodaje, que ahí es donde vos participás y donde yo no participo generalmente. Claro. Tal vez empiezo a hacer alguna música en base al guión, pero después yo trabajo básicamente con una película ya editada y en general con un corte ya final. Tanto con la música como con el sonido. Y ahí es donde yo me pongo a trabajar, a decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar a que esta escena logre su objetivo, ¿no? O sea, que tenga la razón de ser, con elementos que ya están, con todos los elementos que ya están hechos, cómo yo puedo colaborar para, no sé, que dé más miedo, que dé más angustia, que sea lo que sea, tanto con el sonido como con la música. Vos trabajás con el rompecabezas desarmado. Yo trabajo con un rompecabezas armado. Claro, exacto. Y entonces lo que yo trato de hacer es completarlo y ayudar a... Ahora, vos trabajás con un rompecabezas desarmado y te volvés a encontrar después con la película ya terminada. O sea, ¿qué te pasa con eso, no? A ver, por ejemplo, el director de fotografía es
uno de los pocos colaboradores del director, de la directora, que trabaja en las 3 etapas. Que trabaja en la previa, que trabaja en el rodaje y que después trabaja en el color al final de la etapa. Ahí tenés una elipsis, o sea, hasta que cuando llegás al color te perdiste todo el montaje, digamos. Sí, exacto. Yo a veces, depende si estoy libre de tiempo, por ahí puedo ir a ver algo para ver. Y me gusta mucho ver cómo se editó finalmente esta escena o esta otra, o por qué lo armaron de esta manera. Los dos tenemos un problema parecido en una instancia. El mío es mucho más tenue, más porque lo puedo preparar al director o a la directora. Los músicos tienen un tema que es cuando la película se edita con una música de referencia. A veces sí. Y los directores van teniendo como una idea de la música y después te cuesta mucho. Y después tienes que competir con eso. Exactamente. Vos decís, flaco, vos agarraste a los mejores músicos del mundo para editar tu película. Un disco que se estuvo grabando durante 3 años y después me decís, pero no suena igual que la Sinfónica de Londres. Exactamente. A veces juegan a favor y en contra. Yo no estoy tan en contra de la referencia. No, claro. Cuando es bien utilizada y no hay un enamoramiento. Para mí después hay que buscar el sonido propio de la película, ¿no? No, por supuesto. A mí me pasa últimamente con todo el tema de la digitalización que muchas películas en general van como se grabó en el RAW de cámara y que los directores un poco se acostumbran a ese no color o a esa no saturación o a ese no contraste que hay, que es como el espectro de cámara. Que a veces es directamente el RAW y otras veces tiene como una atmósfera que tiene puesta ahí más o menos y que en algunas escenas está, en otras no. Entonces me cuesta después cuando ven todo con un color un poco más saturado, que a veces no es el que va a quedar después. O que no es demasiado, no tiene una saturación. Tiene una saturación simple, digamos, pero ya lo ven un poco más saturado, ven más color, ven más contraste y los asusta un poco. O sea, a veces descartan material. Sí, se cuestiona. Ajá. Tengo que explicarlo, tengo que verlo otra vez con ellos, cedo en algunas cosas. Pero no siempre tenés la oportunidad de participar, porque esto se decide en montaje, digamos. No, yo te estoy hablando de la etapa de color. Ah, ¿no? Claro. Bueno, ahí sí te veo en tu profesión una gran ventaja porque digo, cuando a vos te llega la película, el corte... Sí. Te querés matar de lo que usaron, lo que no usaron, digamos, ya tu trabajo ya está hecho y es que armaron con lo que vos ya hiciste. Pero después tenés, digamos, una redención final donde podés que se llama así, justamente. Exactamente, sí. Hay cosas que cada vez se pueden más cosas. Por suerte cada vez es más. Pero pensá que yo vengo de la época del fílmico, donde no se hacía. Después hubo una etapa de escaneo del negativo y que se trabajaba digitalmente, que fue como un triunfo. Nosotros fuimos los últimos casi, o sea, los primeros fueron los sonidistas, que tuvieron toda la cosa digital, después vinieron los editores, que se pasó de la Moviola al Avid, ponele, y bueno, y después, recién, bastante tiempo después, aparecimos nosotros, porque si no era como con Beto Acevedo tocar, ¿viste? Claro. Los 3 botones que había y uno gordito abajo que era más oscuro, más... Yo siempre digo esto, no era más contraste, menos contraste, era más oscuro, más clarito, nada más. Y esto fue todo un mundo, ¿no? Las máscaras, todo lo que uno puede hacer es impresionante. Y yo creo que hablando de lo que veníamos hablando antes, de la cosa expresiva del director de fotografía, que antes casi se trabajaba mucho más artesanalmente, por ejemplo, en lo que sería el rodaje. Te iba a contar una anécdota del lado oscuro del corazón, que es que hace poco tiempo tuve oportunidad de hacer el mismo trabajo en la recomposición de la película en forma digital. Y fui 2 tardes a sentarme con el colorista. Era la primera vez que lo hacía con una película mía. Es como una segunda oportunidad, Me ¿no? vi tentado de hacer una cantidad de cosas que finalmente no hice. Porque dije, bueno, esta era la película de Liceo, cómo se vio. Yo siempre tuve y tengo una situación muy especial con esa película. Una situación de mucho compromiso, de probar muchas cosas y de la relación que se armó con el Liceo. Y
Hubo solo una cosa que me pareció que sí debía mejorarla un poquito, que era la idea que yo tenía en ese momento y que no, por limitaciones técnicas No lo pudiste hacer. y mías, tal vez, no la pude hacer del todo. Ujú. Hay una imagen de la película que es en un momento que ella acompaña a la ciega a la casa y cuando vuelve de la casa de la ciega encuentra una vaca y se pone a hablar porque la vaca está como encarnada, en la vaca está encarnada la madre. Ajá. Y él tiene un diálogo con la vaca, o sea, con la madre, y se va haciendo de noche. Pero además tenía que tener como un mundo raro, o sea, no podía ser una escena filmada plano contra plano normal. Entonces, lo que se me ocurrió hacer fue una gelatina neutra, le hice un agujero en el medio con una tijera y filmé toda la escena como con un centro bien expuesto y el resto que se iba. Y entonces a eso le faltaban otras cosas que yo quería hacer y que yo las tenía muy en mente y cuando fui a hacer lo único que me atreví a tocar, y no mucho, lo que faltaba era darle un poquito de suavidad a ese recorte para que se notara menos y manejar un poco el tiempo de la oscuridad que se iba haciendo hasta que él se asusta, sale corriendo y hay un cielo así como que se llama tachonado de estrellas, que también le di como un clima mucho más, o sea, hice como una progresión de tiempo, que era bastante fácil hacerlo digitalmente, que en ese momento no se podía hacer, y en rodaje menos. Ahora, ¿trabajaste en esta digitalización? ¿Esto hace cuánto fue? Eso fue la edad que empezó a hacer estos trabajos Pero Eliseo ya no estaba. Eliseo no estaba. Claro, porque digo, eso también, ¿no? Esa responsabilidad de retocar. No, pero por ejemplo, es una película que la tengo de memoria. Yo te puedo decir diálogos de memoria de esa película. Y te puedo decir todas las cosas que pasaron en esa película, los diálogos con Eliseo, lo que él quería hacer, qué sé yo, no sé, situaciones en el página a página, por ejemplo, donde... ¿Qué querés hacer con esto? ¿Qué pasa cuando él está recitando esto y ella viene de la barra? La idea es que son ellos dos nada más, ¿viste? Entonces son ellos dos. Ellos se miran y de repente desaparece toda la gente del cabaret. Bueno, qué sé yo, empecé a pensar ese deseo de Eliseo, de que eso se transforme. Entonces le fui preguntando si le molestaba que fuese una cosa teatral, que eso se viera. No me importa que se vea que desaparece todo, pero no sé cómo hacerlo. Bueno... Mirá, se me ocurre esto, yo puedo meter todo en dimmer, bajamos eso y de repente tenemos un seguidor y la sigue a ella como si fuese la mirada, para él no existe nada más y eso lo va a recibir el espectador. Ese tipo de cosas pasaban y eran aceptadas por Eliseo porque... Claro. porque... No, pero por eso, pero digo, la diferencia con, más allá de la propuesta donde vos podías interactuar con él y Claro. proponerle, Sí. Digo, después tener que trabajar con posibilidades de modificar cosas sin tenerlo él al lado, debe haber sido como una carga, ¿no? También de a la hora de la toma de exactamente. de decisiones. Pero ¿qué pasaba? Que como yo tenía muy presente todos los diálogos, todos sus deseos, las imposibilidades mías, las cosas que llegábamos, las que no llegábamos, donde tenía que tener una imagen, llamémosle un poco moderna y donde no, más tradicional, más cargada de color. O sea, ahí se trabajó de una manera, la propuesta de Margarita Jusid, que fue la directora de arte, y la mía fue, había que tener un mundo de él, un mundo gris, un mundo más apagado, poco interesante, cuando él trabajaba para la publicidad, que era donde ganaba la guita, que yo... al mundo de la poesía, al mundo de los amigos. O sea, los extremos eran sus encuentros con la muerte, que lo hacía Nacha Guevara, y el cabaret de Montevideo. Esos eran los dos extremos. Los encuentros con la muerte, y te diría una agencia y qué sé yo, eran absolutamente grises y monótonos, y entonces estaba la luz y sobre todo el vestuario y el arte puesto para eso, y la explosión de color máxima era en el cabaret. Ahí estallaba todo el color que pudiésemos hacer en ese momento. De hecho, hay una anécdota chiquita ahí que es, Margarita había pensado en unas cortinas rojas muy especiales que tenían un brillo muy, muy especial,
y había problemas financieros en la película y no había manera de que se pudieran comprar esas cortinas. Entonces la opción era comprar unas cortinas rojas, pero que no tenían nada que ver con lo que Margarita había pensado. Y yo me entero, Margarita me lo cuenta, medio que se puso a llorar porque no podían conseguir eso, que para los dos ella me había mostrado y realmente era muy interesante. Y digo, pero ¿de cuánto estamos hablando? Y yo como si yo fuera Rockefeller, ¿viste? Entonces dije, bueno, la pongo yo la plata, la pongo yo, porque a mí me parecía que eso era... Después, por supuesto, la producción me la devolvió, que eso no es que... Otro momento clave, así que había problemas financieros, que se atrasaban los pagos, no sé cómo era. Qué raro, ¿no? Que sí, de esa época además... que el turco Jadure, que era el ayudante de sonido, compró una caja de negativo porque si no se podía seguir filmando. Y la gente, ¿entendés? Estábamos todos muy comprometidos, pero muy comprometidos. Me acuerdo la primera película que yo hice, que fue... Claro, porque nos perdimos un poco de cómo empecé en el cine, ¿no? Es cierto, es verdad. Pero bueno, dale, me interesa eso, digamos, ¿cómo llegaste a una primer película? A una primera película, bueno, es un poco largo. No, me tocó hacer La Colimba, y eso fue mientras yo estudiaba cine, y da la casualidad, la hice en Río Gallegos. Compañero de Colimba fue un hermano de Charly García, Enrique García Moreno, que después falleció en un accidente. Me hice muy amigo de él, teníamos, no sé, ciertas cosas en común y que andábamos para todos lados juntos. Y hablando un día, qué sé yo, le dije, ¿no? Me dijo, mira, mi vieja, Carmen Moreno, es productora en Canal 7. Si querés, cuando salgamos de esta mierda, la vamos a ver. Bueno, así fue. O sea, se te estaba dando la de trabajar en un canal. Digamos, era como un intento, a ver... Otro amigo ahí que también de La Colimba, que era René Biaut, fue la persona con la que terminé haciendo mi primer largo como foquista, después de mucho tiempo por otras razones. La cuestión es que la voy a ver a Carmen con Enrique, y bueno, en una charla con él me dijo, mirá, yo conozco acá a un tipo que trabaja en una productora de cine, porque por ahí vos estás estudiando cine, qué sé yo, el canal, la verdad que acá mucho no hay para hacer, no sé qué. Ahí me presentó un tipo... Después terminó siendo un tipo conocido, que es Emilio Cartoy Díaz. Y con él y con Carmen me presentaron a un tipo que se llamaba Oscar Ingro, que trabajaba en Canal 7 y trabajaba en una productora de publicidad, Dimar, en la calle Córdoba. Voy a la oficina de él. Bueno, sí, necesitamos un ayudante, qué sé yo. El tipo era el jefe de producción de la productora esta. Entonces agarra del cesto de basura, agarra un papel. Y yo no tenía teléfono en mi casa. En ese momento, la comunicación, ¿cómo era? El teléfono de la casa de mi abuela, que yo lo usaba para comunicarme, llamaba casi todos los días. Entonces, era como el centro de información, la casa de la abuela. Wilde, a la capital, viste, qué sé yo. Y así fue. Este tipo agarra un papel del cesto de la basura y anota el teléfono. Y yo dije, cuando yo me voy, agarra y lo vuelve a tirar al cesto de la basura. Ahí anotó tu teléfono. Me anotó mi teléfono, claro. Qué sé yo. Perdóname, pero seguro. ¿Esta es tu agenda? No, sí, claro. ¿Qué es eso, viste? Decime, si no hay chances, ¿viste? Yo no me ilusiono. Que se me dijo, no, necesitamos una persona, qué sé yo. El lunes me avisa mi abuela que me llaman de este lugar, que me presente a laburar el martes a las 10 de la mañana. Y voy a laburar, yo pensando que iba a ser producción. Como yo quería enganchar en el cine. Claro, lo que sea. Y resulta que era para cámara, que era como segundo ayudante de cámara. Entonces empecé a hacer publicidad, ahí duré 2 años y medio, donde aprendí un montón de cosas. A los 2 años y algo querían cambiar un poco la imagen, empezaron a contratar a algún director de fotografía de afuera. Y tal es así que aparece el Chango Monti. El Chango Monti venía a hacer las sorpresas con Puenzo. Entonces era venía del mundo cinematográfico, ¿no? Claro. No se usaba todavía gente de cine para publicidad, digamos. Más o menos. Los directores de fotografía tenían una cosa así como de que podían hacer las dos cosas. Digamos que vivían de la publicidad y hacían un largo, qué sé yo. De hecho, con el tiempo me pasó a mí también después. Lo interesante fue que cuando apareció el Chango ahí, haciendo una luz absolutamente diferente, que iluminaba de un lado y del otro lado no, que rebotaba unos 2000 en el piso y bueno, listo, ya está puesta la luz. ¿Cómo está puesta la luz? ¿Y cómo? Y el contraluz y el... No, ya está puesta, ya está. Esto imprime, decía el Chango, esto imprime con la vocecita del Chango. Dije, acá hay un mundo afuera de Dimar que yo me lo estoy perdiendo. Y ahí le dije al Chango, mirá, yo la verdad que quisiera en un momento irme, bueno, no te prometo nada, viste, porque depende, qué sé yo. Pero... Vos querías entrar en un largo.
No, quería irme de ahí, empezar a trabajar, ser independiente, digamos. Ujú. Bueno, la cuestión es que cuando salí de ahí, empecé a trabajar con el Chango y con otros más. De hecho, un director que había estado trabajando ahí empezó a hacer unos documentales del Mundial 78, eso fue en el 77, y fuimos con el Chango a recorrer todo el país, y este director, con esta productora, para filmar unos documentales que se emitían antes de cada partido, de todo el país. Y realmente fue impresionante porque filmé, qué sé yo, en lugares absolutamente insólitos. Lo más insólito era en las minas de Río Turbio, que el Chango inventó unas cosas con las luces de los mineros para poder iluminar, porque había que hacerlo todo blindado, porque el tipo dice, es como si ustedes se metieran en una garrafa y pidieran un fósforo, más o menos, que nos volamos todos. Entonces la cámara, que tenía una batería y tenía un enchufe y hacía un chispazo, habría que blindarla toda. Bueno. O sea, aprendí un montón de cosas. ¿Y ahí cuál era tu función con el Chango? Ayudante de cámara. Ajá, ok. En publicidad había un ayudante solo. O sea, esto era un documental, todavía había menos gente. Y alguien de producción que se ocupaba, llevábamos un par de luces muy chiquitas para algunas cosas y filmábamos de todo tipo. Ahí con el Chango aprendí. El Chango es un tipo que aún hoy es de una generosidad profesional increíble, porque es un tipo que enseña, le encanta enseñar, responde todas las preguntas que vos le podés hacer. Cualquiera de nosotros tuvo en algún momento un momento de crisis me cansé de rebotar la luz con el telgopor, ¿viste? Entonces, bueno, ok, lo llamo al Chango, ¿podemos tomar un café? Sí, vamos a tomar un café, me pasa esto. Entonces, bueno, nada, es como un terapeuta de la profesión, que sigue siendo. Y entonces, a partir de ahí, empecé a ser independiente, y al ser independiente empezó mi primer largo, pero como ayudante de cámara, primero. Y tuve el honor, podría decir, de trabajar con Carmelo Logótrico, que es uno de los cameraman históricos del cine nacional. Era el mejor cameraman que había, te digo, Las aguas bajan turbias, millones de películas emblemáticas. Y era un tipo que tenía muy mal carácter. Tardó una semana en hablarme, por ejemplo, casi, porque era como que despreciaba. Yo era la primera película que hacía, yo estaba como asustado al mismo tiempo. Y era una época, bueno, qué sé yo, de jerarquías y que uno recién empezaba. Entonces, la primera semana fue muy tensa. Pero cuando el segundo día que empecé a sacar la cinta métrica, que no me movía de la cámara, el tipo empezó como a aflojar. Me dijo, ¿tenés cinta métrica? Muy bien. Hay pocos acá que la usan, me decía. Y ya la segunda semana era, me voy a tomar un café, cualquier cosita, me llamás o movés la cámara más o menos donde... Y entré así con él, pero perfectamente. O sea, lo que buscaba era compromiso. Y claro, exacto. Claro. Que además era lo que yo tenía que hacer. Yo sabía quién era ese tipo. Sabía, digamos, no existía internet en esa época, pero nada, solamente con leer su historial en el cine. Aparte, por mi afición a la cámara desde siempre, yo ya sabía quién era él, quién era Matarrese, quiénes eran los cameraman históricos del cine nacional. Sabía todo. ¿Qué te pasó a vos con el trabajo, digamos? ¿Cómo te encontraste? No, fue tremendo porque si bien era un trabajo que yo venía haciendo en publicidad, cuando hice este largo, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo sé que voy a tener que vivir un poco de la publicidad. Está muy bueno porque en la publicidad tecnológicamente va muy adelante siempre y hay presupuesto para las novedades tecnológicas. Todo lo que aparece nuevo está en la publicidad siempre, y para nosotros eso es fundamental. Y además son proyectos más cortos. Sí, uno entra y sale, claro, sin compromiso, sin tanto compromiso por lo menos, pero lo interesante son las herramientas que van apareciendo. Pero, ¿qué pasa? Vos tenés herramientas nuevas y estás pensando en algún largo esto, ¿dónde lo puedo meter? ¿Para qué me puede servir? ¿Qué puedo contar yo con esto? Con esta ayuda, esta herramienta me resuelve esto, y a su vez ayuda a contar algo. A lo mejor hay diálogos en un guión que podemos reemplazarlo por algo visual, porque si no es como el autor que está explicando tal cosa, pero esto lo podemos ver, tratemos de darle indicios al espectador, sobre todo ahora que vos tenés la posibilidad de irte para atrás, que estás mirando una serie, que estás mirando una película, que te puedes ir para atrás y decir, che, pero
claro, este tipo ya me lo había avisado esto. Me encanta el paralelismo, ¿no? Porque con el recurso de la música y del sonido sucede exactamente eso, ¿no? Por ejemplo, Tratar una de, melodía que aparece en algún momento. de sugerir un clima, Claro. Digamos, ayudar a llevar al espectador sin necesidad de texto. Claro, Y de exacto, palabras, exacto. con todos los recursos que permite el cine, a una situación emocional, o a una sensación. Elementos, ¿viste? Elementos con los que pueden jugar, elementos con los que se construye un personaje, por ejemplo. Tiene estas características, porque después, con esto, cuando el tipo aparece con esto otro, lo sorprendes totalmente al espectador, porque no lo esperaba. A mí me parece que son cosas interesantes para proponerle a los directores con respecto a lo visual. Y con esta primera película la terminaste, No, ¿viste? es que me descubrí un mundo, ahí sí descubrí el mundo real de lo que era un fotógrafo, en el caso de Miguel Rodríguez, el trabajo de cámara de este tipo. O sea, todavía yo no lo estaba haciendo eso, pero estaba participando de todo eso, de la propuesta, de lo que era un director de arte con respecto a por qué la habitación de este personaje tiene estas, porque está contando su historia, cómo es, qué le está pasando. Entender los otros. Claro, cosa que en la publicidad es otra cosa, claro. ¿Entendés? O sea, es como, bueno, aspiracional, qué sé yo. Esta mina que cocina polenta tiene una cocina como de country, ¿viste? Que son cosas sí, bueno, el objetivo diferentes. es otro. Es más, otro, más allá de contar un cuentito ahí, el objetivo es vender un producto, claro, en definitiva. Totalmente, y que la gente sea feliz. Acá, ¿viste? Es otra cosa. Y entonces ahí descubrí este mundo del largo que dije, de acá no me mueve nadie. Y después hice, toda mi carrera fue gracias también a la publicidad, gracias a un montón de directores que me fueron dando oportunidades, gracias a Alfredo Stuart, que me dio la posibilidad de hacer fotografía en un comercial, que justamente fue un comercial de yogur, y fue realmente interesante porque sentí que había un tipo que te respaldaba, y un tipo que supiera. Yo había trabajado, por ejemplo, el primer comercial con el que entré a trabajar en esa productora fue con Puenzo, y el director de fotografía era de Sanso. Entonces eran como dos monstruos para mí que me iban a devorar en la primera situación que pudieran. Y no, fueron tipos muy amables, y empecé a trabajar con ellos, y entonces creo que todavía pasa, ¿viste? Cuando vos empezás a trabajar con estos tipos así de primera, que son exigentes, que son tipos que si vos pasás ciertas pruebas, entonces empiezan estás como... a confiar. Claro, te empiezan a llamar de otros lugares, y tus antecedentes tienen que ver con esto. Había un utilero, el Gato, muy divertido, que decía que la productora de Puenzo no te daba futuro, te daba pasado. O sea que si vos habías trabajado con ellos, tenías garantizado el futuro. Ahora, después de esta primera experiencia, ¿te agarró desesperación? O sea, ¿te empezaste a preguntar cómo hago para trabajar de director de fotografía en una película? Sí. Yo sabía que me tenía que tomar tiempo. Ajá. O sea, no estabas ansioso. Yo, de hecho, creo que estuve como 7 años trabajando como foquista en publicidad. Me llamaban para hacer un largo en cámara y hacía la cámara. Y hice varios, hice cámara. El último que hice cámara fue una película con el Chango. El Chango hizo la foto, y yo hice la cámara, que fue una película de Yusid, Espérame mucho. A partir de ahí, yo ya quería empezar a hacer fotografía. Él trabajaba bastante con el Chango como ayudante del Chango. Entonces el Chango me dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a dar el fotómetro. Yo voy poniendo la luz y vos vas midiendo, y por ahí yo te digo lo que quiero tener acá, 4, 3, 2, 8, 5, 6, qué sé yo, acá, y vamos viendo juntos y qué sé yo. Digo, no, Chango, pero yo con el fotómetro, no. Si vos vas a ser director de fotografía, lo importante es que te vean con el fotómetro, porque el secreto nuestro, en ese momento de negativo, no había video así, no había nada, éramos como los brujos de la tribu, ¿no? Andábamos con un aparatito de ahí, ¿viste? Y al día siguiente salía todo bien, o salía todo impreso por lo menos. Entonces es importante que a vos te vean con el fotómetro. O sea, él te estaba preparando para que des ese saltito, te tiró la llave del auto. Claro, exacto, manejá un poquito, ¿viste? Que te vean que vos podés estacionarlo. Entonces ahí... Y eso fue también, ¿viste? Eso, más otra cosa. Mucha ayuda de mucha gente. La verdad que soy un tipo muy agradecido a toda la gente que me dio una mano, y eso me parece que es lo que hace que yo, cuando me llamen para cualquier cosa, de una charla, una entrevista, qué sé yo, un laburo que tienen que preparar para una facultad o para algo, siempre acomodo los tiempos para poder estar, porque
porque Una forma la de gente volver. que recién empieza necesita ese tipo de cosas. Bueno, ese fue el primer largo. Bueno, Ahí llegué. pero ahí estabas como foquista. ¿Cuál fue tu primera película? Como director de fotografía, Sí, sí. en la película de Christian Pols que se llamó Sin Fin. Sin Fin, con un subtítulo que era La muerte no es ninguna solución. Y fue una película muy rara. ¿Pero cómo te llegó? Era la primera película de Christian y que él quería trabajar de una forma, no era una cooperativa, pero era algo parecido. La producía el padre. Había muchos debutantes. En esa película, por ejemplo, yo era debutante en la fotografía, Pablo Mari era debutante como editor, Carlos Abate era, no sé si Carlos era debutante como sonidista, pero Estaba en sus inicios. era, sí, si no era debutante era casi debutante. Y eso te daba cierta tranquilidad. Claro, en el algún director era debutante, o sea, era toda una cosa, era bastante posible porque era casi todo en una locación. La filmación era una filmación dentro de la filmación de Casa Tomada, de Cortázar. Estaban haciendo esa película. Había un director déspota que era Ure, un editor sumiso. Ahora, perdón, Sí. estoy haciendo una asociación media Sí, sí, extraña. sí. Pero qué curioso que tu primer película como director de fotografía te toca filmar esa imagen de los tipos filmando que a vos Sí. tanto te había Mira, impactado. nunca lo había pensado eso, no, pero es se me verdad. ocurrió ahora, se me vieron Es esas verdad, imágenes, verdad. ¿no? Tal vez por eso me sentía tan tranquilo al mismo tiempo. Y ahí me preocupé por algo que era una imagen así como muy contrastada, la que queríamos hacer con Christian, y lo que me preocupaba había imágenes que filmaba la cámara cuando eran los dos hermanos, lo que registraba la cámara. Y entonces yo a eso le quería dar una luz distinta para que parezcan dos cosas distintas, que de hecho lo eran. Entonces se me ocurrió hacer una luz más publicitaria, de lo que era más publicitaria de esa época, que era una luz más suave, más envolvente. Y lo otro, que era como la cosa más de penumbra. ¿Qué pasó con esa película? Christian la quería filmar en blanco y negro. El blanco y negro ya se había casi dejado de usar. Durante mucho tiempo, el laboratorio Alex nos prometió, la gente de Alex, que iban a habilitar una máquina para revelar blanco y negro. Finalmente no llegaba, estábamos haciendo pruebas. Un día nos enteramos que no era verdad, que no estaban preparando ninguna máquina para blanco y negro, no estaban haciendo pruebas. Con lo cual decidimos, bueno, hagámosla en color. Y a Christian le costaba mucho volver a visualizar su película, revisualizarla en color. Entonces empezamos a pensar fórmulas para lo que ahora es una boludez hacerlo en digital, pero en ese momento químico no se podía hacer, que era sacarle color. ¿Cómo le sacás color? En ese momento el colorista de Cinecolor, porque ya no queríamos volver a Alex, Cinecolor estaba recién empezando, fue un laboratorio que empezó con mi generación, digamos, y entonces el colorista era Alejandro Pérez, que era un tipo ya con una muy buena formación, y entonces le conté a él lo que me pasaba y empezamos a buscar una fórmula para copiar ese negativo de forma tal de que se le iba el color. En un momento de pruebas, que yo estaba haciendo con gelatinas en los faroles, que era imposible, buscamos esa fórmula del laboratorio. Y agregándole azul, filmando no sé con qué filtro en la cámara, dándole un poco de frío también en cosas que llegábamos a una fórmula bueno, digamos, teníamos el color normal y después aplicábamos esa fórmula y le quitábamos color. Hicimos pruebas, pero como era raro el tema de las pieles. Christian me dijo, mirá, ¿por qué no buscamos algo para que las pieles estén bien? Pruebas, llegamos a la conclusión que la única manera de que las pieles estuvieran bien era pintarlas de rojo a las pieles. ¿Qué pasaba? Como habíamos armado todo en el blanco y negro, yo había pedido que viniese una maquilladora que había trabajado mucho en blanco y negro. Una maquilladora ya grande, pero que toda su carrera la había hecho en películas de blanco y negro. Pasamos al color y ella tenía pocos elementos de color, conocimientos, materiales y qué sé yo. Me dijo, bueno, yo tengo una hija que es azafata, qué sé yo, que me va a traer una cosa. Mientras tanto, empezamos la primera semana, hasta que la hija le trajo no sé qué cosa de Max Factor. Para pintar de rojo las pieles. Para encremar de rojo. Lo que hacía esta maquilladora era ponerle rubor en toda la cara a todos los actores. Y nosotros, y una cosa que empezaba a pasar, era que los cuellos, por ejemplo, de la camisa, se ensuciaran de rojo. Entonces les ponían papel, servilletitas como de papel, así que sé yo, para que no se ensuciaran los cuellos.
Cuando llegaba el momento de filmar, sacábamos eso y filmábamos. Y estábamos pero tan pendientes, tan metidos en lo que estábamos haciendo, en los encuadres, en los movimientos, en lo que pasaba con los actores. Había una comunión tan grande que, yo no te digo, pero un porcentaje importante de esa película la filmábamos con los papeles puestos. Se habían olvidado de eso. Exactamente. Nos olvidábamos de que los tipos tenían los papeles puestos. Claro. Filmábamos 1 o 2 tomas. Uy, no, los papeles, que esta toma está buenísima, sí, pues tiene el papel, pero había que filmar otra toma. Pero no es que quedó la película. No, okay. Nos dábamos cuenta en el momento, a veces en la primera toma, otras veces hacíamos 2 tomas, porque aparte era negativo, era una película de muy bajo presupuesto, podíamos filmar 3 tomas como mucho, claro. O sea que la última era la que quedaba. Para mí es una película extraordinaria. Claro, ¿vos quedaste contento con muy el resultado? Contento, muy contento. Primer película. No, sí, para mí, aparte todo eso junto, ¿entendés? Claro. O sea, haberla querido filmar en blanco y negro, haber hecho toda una investigación en blanco y negro, esperar que Alex nos diera Claro, arrancaste una con mucha carga, mucha participación, mucho desafío. Claro, no era una película de exteriores, viste que, bueno, y eso para mí fue como, wow, una experiencia impresionante. Hugo, ¿y cómo ves el futuro del cine? ¿Qué pensás de eso? ¿En el cine en general, en particular de tu profesión? Mira, si vos me hablas de un futuro inmediato, yo creo que ojalá se modifique un poco lo que está pasando ahora, que no es muy agradable. Hay poco aporte estatal y eso se siente mucho. El cine no es un gasto, yo creo. Soy de los que creo que el cine es una inversión, es una de las tantas posibilidades de que un país tenga una identidad, tenga una historia, se vea reflejada. Es un legado a las generaciones que vienen, es una referencia histórica a futuro. O sea, bajo ningún punto de vista es un gasto inútil. Y creo que los gobiernos que entienden eso y que pueden mantener una filmoteca, que pueden darle pelota en general a la cultura, en el caso que nos toca, especialmente al cine, me parece que es importante. Hay periodos en los que se le da mucha pelota y periodos en los que no se le da pelota. Estamos entrando en una variable, en el momento actual donde no se le está dando pelota, es una pena. Yo tengo esperanza de que esto se modifique y que podamos encontrar nuevamente el camino que veníamos teniendo. Es cíclico, obviamente, ¿no? No es que toda la vida venimos bien. Siempre hubo situaciones complejas. Después, desde el punto de vista de la profesión, hay una cantidad de cosas que facilitan la tarea del director de fotografía. Yo te dije antes, en la época del negativo, no soy melancólico con eso. Para mí son etapas y es un tema tecnológico y es un tema de empresas, finalmente. ¿Viste? Si yo te digo, bueno, Arri tiene su cámara, tiene su cosa, antes fue Kodak que tenía su negativo y qué sé yo, y siempre uno está en manos de la tecnología en la que avanzan las empresas, por lo tanto no me voy a pelear artísticamente por un tema de un producto que saca una empresa. Lo utilizo, es una herramienta, puedo utilizar esto o esto, puedo elegir una cámara, ponele, no sé, me siento más amigable con esa herramienta que con esta otra. Pero creo que con el tiempo va a ser una situación un poco más colegiada la del cine, donde aquellas viejas jerarquías que había, donde el director de fotografía casi ni hablaba con sus ayudantes, y eran como súbditos, qué sé yo, casi. Me parece que eso obviamente por suerte se modificó y se va a seguir modificando a tal punto que va a ser una participación un poco más colectiva. Yo no sé por qué hay algunos directores que quisieron sacarse a los directores de fotografía de encima, ¿no? Entonces, bueno, aún teniendo una cámara automática que te resuelve el problema de la exposición, si uno cree que la fotografía es el tema de la exposición, estamos fritos, ya no pasa por ahí ni de casualidad. Lo que siempre va a haber, inevitablemente, así como tiene que haber un autor, un director, un músico que le ponga algo, va a tener que haber un director de fotografía que te determine que el espectador decodifique rápidamente si un interior es de día, es de noche, afuera llueve, afuera está en una hora en que el personaje tiene que estar triste o tiene que estar alegre, si el personaje va a una fiesta
y esa fiesta le cae bien o no. Sí, o que lo lleve un clima más opresivo, Claro. más alegre. ¿Cómo va a ser ese Claro, día? ¿Cómo va a claro. ser ese atardecer? Va a tener que ver con el clima, con lo que le pasa al personaje interiormente, y que es la forma en que el espectador puede acercarse un poco a lo que está pensando, a lo que está sintiendo ese personaje. Yo creo que esa es la fotografía, no la exposición, no las luces, no la cámara que pones. Bueno, un placer, gracias. Muchas gracias a vos. Y escucharlo porque no nos vamos a quedar No, sin nuestro voy a ser primer el primero en oyente. escucharme hoy. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcast, en Spotify